Dios le bendiga una vez más. Aquí estamos, continuamos con la plataforma El conocimiento te libera, la liberación te restaura. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y debemos escudriñar las escrituras para poder saber cómo continuar con nuestro diario vivir cada día y cómo enseñar a nuestros hijos cómo conducirse por la vida. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 78. Vamos a leer 4 versículos, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice: escuchad, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abre mi boca en proverbios. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera a las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Oiga bien lo que dice este versículo, que no van a encubrir lo que Dios ha hecho. Y ese es el propósito de por cual Dios ha puesto el propósito en mi corazón de poder hacer que leamos cada libro de la Biblia y que podamos hacer un resumen, porque el que usted lee lo sí va a entender, pero cuando usted trata de hacer un resumen, o por lo menos, quizás este no es un resumen al 100%, pero es un resumen de lo que vamos a encontrar en cada capítulo de la Biblia. Vamos a orar para que sea el Señor bendiciendo tu vida, abriendo tu mente y tu corazón para poder entender las Escrituras y que el Señor pueda guiarte. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor amado, te presento a cada una de las vidas que están presentes, Dios mío amado de la gloria, y aquellos que escucharán este mensaje, Señor amado, después, Señor amado de la gloria. Te pido, mi Dios amado, que seas tú con tu Espíritu Santo, Dios mío, trayendo, Dios mío, lucidez a su mente, a su corazón, Padre Santo de la gloria, trayendo sanidad emocional, Jehová, sanidad espiritual, Padre Santo, y sanidad física, Señor amado. Que seas tú, mi Dios amado, levantando las manos caídas, Padre Santo de la gloria, enderezando aquellas rodillas, Dios mío, que están ahí, Padre Santo, decaídas, Señor amado, aquellos ánimos decaídos, Señor amado, en el nombre de Nazaret, Padre Santo de la gloria. Te pido, mi Dios amado, ven intercediendo por tu pueblo, Jehová, por tus hijos, Dios mío amado, por tu creación, mi Dios amado. Que seas tú, mi Dios amado, bendiciendo cada vida, mi Dios amado. Que seas tú rompiendo las cadenas, Jehová, rompiendo las ataduras, Dios mío, toda ceguera espiritual que se vaya, Jehová, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad física, Dios mío, se va en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, mi Dios amado. Tu palabra me dice, Dios mío, que si yo clamo a ti, Dios mío amado, intercediendo por una vida, Dios mío amado, por un alma, Jehová, en este momento yo levanto mi clamor, Jehová, por una alma rendida a ti, Señor amado, trayendo libertad en su mente, Jehová, en su corazón, en su alma, Jehová, en su cuerpo, Dios mío, trayendo sanidad, Dios mío, trayendo libertad, trayendo gozo, trayendo paz, Señor amado, en medio de la tormenta, Jehová, en medio del problema, de la tribulación, mi Dios amado. Quizá, Dios mío, la persona que va a escuchar este mensaje se encuentra triste, Dios mío, atribulado, Padre Santo, se encuentra entre la espada y la pared, Jehová, y no tiene fuerza, Jehová, pero tú eres el que fortalece al débil, Señor amado. Tú eres el que fortalece a aquel que sienta, Dios mío, que sus fuerzas no pueden más, Señor amado. Tú eres aquel, mi Dios amado, que levanta las manos al caído, Jehová, el que da aliento al desalentado, Señor amado. Tú eres ese Dios poderoso que se manifiesta, Jehová, por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Jehová, trayendo, Dios mío, conformación en nuestro corazón, Dios mío amado, trayendo paz, tranquilidad y serenidad a nosotros mismos, Señor amado, porque solo tú lo puedes hacer, Señor amado. Aquí estoy, Dios mío amado, ante tu altar, Jehová de los ejércitos, levantando un clamor, Señor amado, un clamor por tu pueblo, así como lo hacía Moisés, Señor amado de la gloria. Muchas veces nos sentimos solos, Jehová, nos sentimos débiles, Padre Santo. Muchas veces, Jehová, la gente nos abandona, Señor amado, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, Señor amado. Muchas veces la gente más cercana nos traiciona, Jehová, pero tú, mi Dios amado, que eres el Dios todopoderoso, Jehová, que conoce las mentes y los corazones, Dios mío amado, permite que cada cosa pase, Dios mío, con un propósito en nuestras vidas, Señor amado. Mira la persona, Dios mío, esa mujer que va a escuchar, Dios mío amado de la gloria, esta palabra, Dios mío amado, que reciba consuelo su alma, Jehová, consuela su corazón, Padre amado. Mira que si está enferma, Dios mío amado, que seas tú trayendo sanidad, Jehová. Padre, si es una madre soltera, Jehová, que seas tú proveyendo, Dios mío, alimento para su casa, para sus hijos, Señor amado.
Oh Padre Santo de la gloria, si es un hombre, Señor amado, que se siente cansado, se siente abatido, se siente desalentado, se siente desanimado, se siente solo, Dios mío, que seas tú trayendo fuerza, Jehová, que seas tú trayendo fortaleza a esa vida, mi Dios amado. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, las personas que están en esta plataforma, Señor amado, que escuchen esta plataforma, este mensaje, Señor amado, que escuchen, mi Dios amado, una palabra que venga de ti, Padre Santo de la gloria, y que pueda llegar libertad a su vida, a sus mentes, a sus corazones, Padre amado. Los tiempos están cortos, Dios mío. Tu venida está pronto, Dios mío. Y anhelamos, Dios mío, que muchos sean salvados, Señor amado. Que muchos sean sanados, Padre Santo. Porque la enfermedad más grave, Dios mío, de esta humanidad es el pecado que acoge a nuestras vidas, Señor amado. El pecado que nos rodea, Padre Santo de la gloria. Pues tú has dejado tu palabra, mi Dios amado, para que podamos guiarnos, Señor amado. Para poder conducirnos, Dios mío, y vivir una vida cristiana, santa y digna delante de ti, Señor amado. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Sigue ministrando nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, aleluya, Padre amado, amén. Quiero decirte que si tú estás pasando por un problema difícil, muchas veces nos sentimos solos. Aún los cristianos, cuando pasamos momentos difíciles, nos sentimos solos. Es normal en nuestra vida porque somos seres humanos. Si tú estás triste, significa que estás vivo. Si estás molesto, significa que estás vivo. Cada cosa que sucede en nuestra vida tiene un propósito y un porqué. Vamos a encontrar aquí lo que pasaba en el pueblo de Israel, así como lo vimos también en el Éxodo. Vamos a seguir viendo qué sucede en el pueblo de Israel y cómo Dios trata con su pueblo. Y quiero decirte que de la misma manera que Dios trataba con el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, también en el libro de Levítico, y así sucesivamente en toda la Biblia, Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y si todos estos escritos quedaron aquí palpados en la Biblia, es porque tienen un propósito para tu vida y para mi vida, para que podamos ver que ese mismo Dios que hablaba con Israel, que hablaba con Moisés y que le daba instrucciones de cómo deberían de vivir y cómo deberían de estar preparados para llegar a la tierra prometida. En la misma forma que Dios quiere que nosotros estemos preparados para poder llegar a aquel gran día, a la tierra prometida. ¿A dónde? A la venida del Señor Jesucristo, cuando sea el rapto de la iglesia, cuando nosotros partamos, o cuando tú mueras, cuando yo muera. Deberemos estar preparados, así como Dios preparó al pueblo de Israel, que estuviera listo, que estuviera preparado. ¿Qué es lo que Dios quería que el pueblo de Israel no llevara consigo? Mira, este pueblo pasó por medio del desierto. Dios no le puso maletas encima de él. Este pueblo iba directo a la tierra Canaán, aunque no llevaba maletas de ropa, maletas de cosas, muebles, camas, sofá, mesas. Habían cosas más importantes que el pueblo de Israel no debía llevar, y eran cosas que estaban dentro de su mente, de su corazón, cosas que eran pecado delante de su Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Levítico, y es lo que estamos viendo en el recorrido del Éxodo. ¿Se acuerda que les dije que el recorrido del Éxodo, estaba entre el Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? Son 4 libros que es todo el recorrido del pueblo de Israel, y podemos aprender muchísimas cosas ahí. Dios nos puede ministrar de una manera sobrenatural. Gracias a todas aquellas personas que han estado orando por mi salud. Debido al accidente que tuve, he estado aquí en casa, pero eso me ha dado estar aquí en casa, me da más oportunidad, me da más tiempo de poder yo escudriñar más las escrituras, buscar más la presencia del Señor. Ok, rápidamente, ¿de qué se trata el libro de Levítico? El propósito del libro de Levítico es instruir al pueblo de Israel de cómo mantener la santidad dentro de la comunidad, para que el Señor continúe habitando entre ellos. El Señor desea habitar entre su pueblo para que sean bendecidos con su presencia. Donde está la presencia del Señor hay bendición. Aunque muchas veces haya problemas en nuestra vida, hayan pruebas en nuestra vida, vengan tribulaciones, estamos en un mundo donde hay de todo. Pero quiero decirte que si la presencia de Dios está en tu vida, tendrás paz, tendrás consuelo, aunque en algún momento estés llorando. Aunque en la mañana te despertaste deprimido, llorando, de repente te metes al baño, empiezas a hablar con el Señor, o te vas de rodillas y empiezas a orar con el Señor, y tú vienes y cambia tu forma de ánimo, y el Señor viene, te da paz, te da consuelo, te da alegría. Que tú estés triste significa que tú estás vivo, que tú puedes seguir adelante. Si tú has cometido un error y te sientes mal por ese error que cometiste, significa que el Espíritu Santo te está llegando al camino de la santidad, y que debes de dejar de hacer lo malo delante de la presencia del Señor.
En el capítulo número 1 encontramos algo sobre la ofrenda quemada, más instrucciones sobre las ofrendas. Aquí Dios le habla a Moisés ya en el tabernáculo. Recuerden que aquí en el libro de Levítico vamos a encontrar que ya todo lo que Dios le dio instrucciones a Moisés para que pudiera hacer, para que estuviera dentro del campamento, para poder hacer los sacrificios y la adoración al Señor, aquí ya estaban terminados. La historia de Levítico continúa después de que termine el Éxodo. Israel aún sigue acampando en la falda del monte Sinaí y permanecerán ahí durante todo el libro de Levíticos. El tabernáculo ya estaba terminado y el sistema de sacrificios ahora podía implementarse. Recordemos el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí. El pacto incluía la ley de la ley que Israel debería obedecer. Oiga, creo que se acuerdan cuando hablamos en el pacto que se hizo en el monte Sinaí, que el pueblo de Israel debería obedecer la ley que Jehová les dio, que es, digamos, los 10 mandamientos. También, aparte de la ley, acuérdense que habían otras instrucciones para el pueblo de Israel. Al quebrantar la ley, deberían ofrecer sacrificios como forma de arrepentimiento. No solamente tenían que pedirle perdón a Dios, tenían que llevar un sacrificio en forma de obediencia. El propósito del sacrificio, me imagino yo, que era una manera en que Israel, o la persona que pecaba, cuando venía al altar a presentar ese sacrificio, esa ofrenda por el pecado, por la culpa, lo que Dios quería ver en sí era la obediencia de la persona según las instrucciones que Dios le dio que debía presentar esa ofrenda. Cuando usted lea el capítulo número 1, bueno, cuando usted lee el libro de Levítico, si usted ya lo leyó, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Recuerde que eso también es un resumen nada más. Ahora, otra cosa que quiero aquí añadir entre paréntesis es que para estos tiempos el pueblo de Israel, todavía se hace eso hoy en día en algunos lugares, para el pueblo de Israel no era nada nuevo hacer sacrificios, porque todos los otros pueblos que estaban a su alrededor hacían sacrificios también, y algunos no hacían sacrificios solamente humanos, hacían sacrificios de animales, hacían sacrificios humanos, niños, mujeres. Vamos a verlo más adelante. Y según también la historia, si usted estudia un poco también de historia de la humanidad, se va a dar cuenta que en algunas etnias, algunos tribus hacían sacrificios humanos. En el 2, ¿qué encontramos en el 2? Las ofrendas de grano. La ofrenda de grano acompañaba a todos los holocaustos y era un presente de acción de gracias a Dios. Recordaba al pueblo que su comida venía de Dios y que por lo tanto debían sus vidas a Él. ¿Qué tipo de ofrenda vemos aquí? Aquí además encontramos 3 ofrendas en el capítulo número 2, que era de harina fina con aceite de incienso, tortas cocidas de harina fina y aceite, espiga tierna tostada con aceite e incienso. La ausencia de la levadura simboliza la ausencia del pecado y el aceite simboliza la presencia de Dios. ¿Qué encontramos en el capítulo 3? Aquí encontramos las ofrendas de paz. No se debería comer la grasa y la sangre en las ofrendas de paz, ¿ok? Eran sacrificios de acción de gracias, generalmente se distinguían así los sacrificios que luego se describen en Levíticos 4:5. Las ofrendas de paz eran voluntarias, las ofrendas necesarias y mandadas eran otras. En los holocaustos que eran de bestias eran solo de machos, pero las ofrendas de paz podían ser machos o hembras. ¿Qué encontramos en el capítulo número 4 de Levítico? Las ofrendas por el pecado. Aquí se da instrucciones específicas de cómo deberían ser las ofrendas por el pecado. El holocausto era una ofrenda voluntaria. La ofrenda por el pecado era obligatoria. La ofrenda por el pecado era una ofrenda completamente nueva. Hasta este momento histórico no se había registrado ninguna ofrenda por el pecado. Ninguna nación pagana tenía ritos ni siquiera similares a estos. Esta es la primera ofrenda que aparece bíblicamente y históricamente. Capítulo número 5. Pecados específicos y ofrendas requeridas por esos pecados. E informar a los pecados de otros. O sea, es lo que encontramos en el libro de Levítico. También encontramos en el capítulo 5, quiero decir, ofrendas alternativas para los pobres, ofrendas para culpa de los pecados involuntarios. Aquí encontramos ofrenda por pecados específicos, ¿verdad? Y ahí se describe en el capítulo número 5 qué ofrenda por qué cada tipo de pecado, ¿verdad? En el 6, ¿qué encontramos? Más detalles sobre las ofrendas por la culpa, instrucciones para las ofrendas, encontramos la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado. Se les recuerda que el fuego debe estar encendido sobre el altar y no se debería de apagar. El fuego
debe arder, dice, continuamente en el altar y que no debe de apagarse nunca. Esta es la simbología de la presencia de Dios permanente en el pueblo de Israel. En el capítulo 7 encontramos instrucciones para las ofrendas. ¿Qué ofrendas? Ofrendas por la culpa, las ofrendas de paz. Se prohíbe comer grasa y sangre, la porción de los sacerdotes, conclusión de las ofrendas. Desde el capítulo 2 prácticamente hasta el 7 se habla sobre de ofrendas. Cuando si usted ya lo leyó o usted lo va a leer, ahí va a encontrar bastantes cosas. O sea, es algo tan minucioso, tan específico, cómo debería cortar, cómo debería sacrificarse el animal, qué se debe hacer con cada parte del animal, dónde debería ir, cómo lo debería de quemar, cómo lo debería de poner. Es bastante. Por eso digo, la ofrenda, el sacrificio más que todo era ver la obediencia del pueblo o el arrepentimiento de la persona. En el capítulo número 8. Aquí se habla sobre la consagración de Aarón y sus hijos. Recordemos que para este tiempo todo estaba terminado y ahora cada quien ocuparía el lugar que le correspondía en el servicio sacerdotal. ¿Qué estaba terminado aquí? Ya estaba terminado el plan del tabernáculo, que incluía el lugar santísimo, el arca del pacto, incluye el lugar santo, el altar de incienso, el candelero de oro puro, mesa del pan de la proposición. Encontramos la fuente de bronce y el altar del holocausto. O sea, ya todo estaba terminado. En el Éxodo se dieron las instrucciones, se vio cómo se terminó y aquí ya está listo para poner todo en práctica y prepararse la gente que iba a trabajar en ese lugar. Recordemos que se hizo con la facilidad de poder moverse de un lugar a otro. Recordemos que el pueblo de Israel se iba a estar moviendo de un lugar a otro y cada una de estas cosas se hicieron con la facilidad de poder moverse, o sea, de llevar, digamos, de un pueblo a otro, de cruzar de un lugar a otro. En el capítulo 9 que encontramos que Aarón hace las ofrendas para el nombramiento sacerdotal. La gloria de Jehová permanece, dice, aparece a todos. Dice, fuego proviene de Jehová, consume las ofrendas que están sobre el altar. Era el Señor quien mandaba, o sea, el pueblo de Israel ponía la ofrenda, ¿verdad? O la persona ponía la ofrenda y era el Señor quien descendía fuego del cielo para consumir la ofrenda. Esa era una señal de que Dios aceptaba esa ofrenda. Ahora, acuérdense que dieron instrucciones de no ofrecer juego extraño, de no ofrecer ofrenda, tampoco que no fuera conforme, o sea, las ofrendas, los sacrificios y los inciensos, el fuego que debía llevarse al altar debía ser exactamente como Dios había especificado. Si alguien hacía algo contrario, si alguien ofrecía fuego extraño, esa persona moría. Lo vemos aquí en el capítulo número 10. Encontramos aquí que Nadab y Abiú murieron, ¿verdad? ¿Por qué? Dice que los hijos de Aarón tomaron sus inciensos, pusieron fuego en ellos y añadieron incienso y ofrecieron fuego no autorizado delante de Jehová, contrariamente a su mandato. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. O sea, usted no podía inventar a decir voy a encender el candelero que se le está apagando el fuego. No. Había gente específica y la manera que usted encendiera tenía que ser exactamente como Dios decía que debería de ser. El número 11, es lo que les estoy, siempre lo que yo he aprendido de aquí es que no se trata de lo que Dios te está pidiendo, es la manera en que tú lo vas a hacer, la voluntad con lo que tú lo haces y que tú sigas las instrucciones que Dios te está dando. En el 11, animales impíos e inmundos, se habla sobre los animales que sí se deben de comer y los que no se deben de comer. Jehová revela a las criaturas vivientes que se pueden comer y los que no se pueden comer, cuáles son las limpias y cuáles son las inmundas. En el capítulo número 12, la purificación de la mujer después del parto. Cuando una mujer dé a luz y tenga un varón, quedará impura por 7 días. Como los días de su menstruación será impura. No significa que la madre fuera indigna por causa del pecado o maldad, sino que el tiempo de purificación permitía a la madre recuperarse del alumbramiento. Ahí también podremos encontrar en ese capítulo número 12, ¿verdad? También encontramos de las instrucciones que se da cómo la mujer se iba a recuperar después del parto y también cómo ella iba a quedar limpia para poder tocar las cosas santas, para poder ofrecer sacrificio, para poder llevar ofrendas. Mientras estaban en pecado, ni siquiera se podía dar ofrenda. Hoy en día mucha gente está en pecado y lleva ofrenda al altar. Y por misericordia y gracia de Dios no son consumidos, o no somos consumidos, porque muchos hemos cometido porque es un pecado. Llevar una ofrenda cuando tienes algo contra tu hermano, llevar una ofrenda cuando sabes que estás en pecado. No se debería de hacer. Ok,
Continuamos. En el capítulo número 13, normas sobre la lepra, ¿verdad? Y también la lepra, y se habla también sobre la lepra en la ropa. El sacerdote, era el sacerdote quien examinaba a esas personas. Llegaba, el sacerdote miraba, ¿verdad? Si la lepra, si la llaga llegaba a la piel del cuerpo, era deber del sacerdote mirar estas áreas potencialmente enfermas. En este sentido, los sacerdotes servían como funcionarios de salud pública y diagnosticaban la enfermedad a partir de criterios definidos como cuidado, no por intuición o adivinación. Ellos tenían que tener gran cuidado a poder decir que esta persona estaba en lepra. Más adelante vamos a ver por qué no se podía dar a alguien un diagnóstico que no fuera correcto. ¿Qué encontramos en el 14? Encontramos la purificación sobre la lepra, la purificación de las casas contaminadas, donde alguien estuvo con lepra. La persona lavaría sus vestidos y raería todo su pelo y se lavará con agua. Cuando dice raerá todo su pelo, se dice ahí que, escuché un comentario, lo leí, que las cejas, bueno, si era hombre, el bigote, la barba, todo el pelo, eso era señal, o sea, quedaba todo sin nada. Cuando ya se daba diagnóstico que la lepra se le había ido. Y esta persona quedaba fuera del campamento, ¿verdad? Pero cuando ya la persona estaba en la etapa de la purificación, que la lepra se le había ido, tenía que lavar sus vestidos, bañarse completamente, podía entrar al campamento, pero no podía entrar a su tienda. Tenía que estar fuera de su tienda. El leproso recuperado comenzaría de nuevo como si fuera un recién nacido, como si hubiera nacido de nuevo, ¿verdad? Eso es algo simbólico que lo podemos ver hoy en día, que la lepra puede ser significado del pecado. Cuando venimos al Señor Jesucristo nos limpia, nos lava de toda maldad. Y Él quiere que permanezcamos así. Capítulo 15 habla sobre la secreción de genitales impuras. Está hablando del órgano masculino. Esto se refiere a un flujo inusual procedente del órgano sexual masculino como resultado de algún tipo de enfermedad. Algunos piensan que podría ser gonorrea. Eso es una enfermedad de transmisión sexual, se le llama hoy en día. Un hombre que tuviera eso también era una persona impura y requería que diera ciertos tipos de rituales y ciertos tipos de cómo poder curarse sobre tal enfermedad. Se le consideraba inmundo, no podía tocar las cosas santas. Capítulo 16. El día de la expiación. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. El sacrificio de este becerro es que describimos en el versículo 11 y en el 14, ¿verdad? Aarón comenzó la sangre de un becerro para expiar su propio pecado y el de su casa. Este es el día de la expiación. Aarón debía sacrificar un becerro en nombre de él y de su familia, ¿verdad? Para más detalles, leamos el versículo número 16, el capítulo 16. En el capítulo 17, ¿qué encontramos aquí? El tabernáculo, lugar para sacrificios, se prohíbe comer sangre. Mire cómo se repite varias veces esto. Normas sobre los animales encontrados muertos. Habla de que no se podía tocar los animales muertos. En el mundo pagano de aquel entonces se acostumbraba a ofrecer sacrificios donde uno quisiera, pero aquí al pueblo de Israel se le da instrucciones específicas que debería de llevar la ofrenda, ¿verdad? A la puerta del tabernáculo de reunión, no donde le diera la gana. O sea, no cree usted que la gente hacía sacrificios en cualquier lugar, no, tenía que llevarlo específicamente a la puerta del tabernáculo de reunión. En otros pueblos lo hacían en cualquier lugar, pero al pueblo de Israel, como les digo, se le dan instrucciones específicas. En el capítulo 18, relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué tipo de relación se prohíbe en el capítulo 18? ¿Cuáles? Como con los animales, que también lo vimos en el Éxodo, con los animales, hombre con hombre, mujer con mujer. También se les dice que no pueden imitar a los cananeos. Diversas relaciones incestuosas, o sea, padres e hijas, relaciones sexuales durante la menstruación. Se les prohíbe aquí al pueblo de Israel que no deben tocar a su pareja o su esposa durante el tiempo de menstruación. Actos homosexuales y bestialismo, lo que les hablaba de los animales. Así que si usted ve ahora que los hombres y las mujeres se casan con perros, con caballos, con vacas, con chivos, eso no es algo que nunca ha pasado, sí pasó. En aquello entonces el Señor está diciendo al pueblo de Israel que no practique eso porque en otros pueblos sí lo hacían. La tierra dice que si alguien practicaba eso, la tierra lo vomitará si no son puros.
O sea, vemos aquí el trato especial que Dios tiene con el pueblo de Israel, porque en otros pueblos practicaban cosas atroces, pero el Señor había escogido al pueblo de Israel para que hiciera eso, que se santificara, que viviera puro como Él quería que estuviera, con un propósito, ¿verdad? En el 19, diversas leyes sobre la santidad, que se debería de cosechar correctamente. Acuerda que en el Éxodo leímos cuánto tiempo se podía sembrar en la tierra y cuánto tiempo se dejaba descansar la tierra. Tratar bien a los sordos y a los ciegos. También se habla sobre las calumnias. Era pecado calumniar a la gente. Hoy en día eso es famosísimo hacerlo. No se debería de guardar rencor. Se prohíbe la magia y el espiritismo. Se prohíben los tatuajes. Muchos cristianos se convierten al evangelio y dicen ellos que para testimonio se dejan los tatuajes. Aquí la Biblia prohíbe los tatuajes. Respecto a los mayores, que tenían que respetar a todos los ancianos. Cómo tratar a los extranjeros, se deberían tratar bien a los extranjeros. Esto también lo vimos en el libro de Éxodo. Vemos cómo aquí Dios les va recalcando de lo que deberían ir haciendo. En el 20, adoración al dios Moloch o Molec, como le llaman unos. Este dios quemaban, se cree, se cuenta y se lee en la historia. Como les digo, yo no estuve presente, así que yo no sé. No lo voy a decir que estoy 100% segura, pero la historia cuenta, los teólogos cuentan, los escritores cuentan y los historiadores cuentan de que este pueblo, ¿verdad?, quemaban a los niños vivos, los pasaban. Algunos dicen que los niños los mecían así en el fuego, en honor al Dios de ellos. Otros piensan que tenían una estatua que la mantenían roja de calor, o sea, de caliente. Y que ponían a los niños con sus manitos extendidas así, lógico que se morían los niños. Entonces se cree que hacían eso y Dios les está pidiendo a Israel que por favor no vayan a hacer eso. También les dice que deben ser santos y que deben respetar a sus padres. El que no respetaba a sus padres era muerto en ese entonces. Habían personas, los que estaban en adulterio, automáticamente eran muertos, apedreados algunos. Los espiritistas tenían que morir. Ahí no habían adivinadores, brujos, hechiceros, satanistas, como usted le llame hoy en día. No existían en ese entonces. Eran consumidos, pero como había presencia de Jehová, eso no debía entrar al pueblo de Israel. Y si entraba y lograba llegar un poquito al lugar santo, era consumido por la presencia del Señor. Y ser santo para poder quedarse en la tierra prometida. Vemos aquí cómo el Señor va purificando a su pueblo van pasando los días, los meses, las semanas, los años. Dios va purificando a su pueblo para poder entrar a la tierra prometida. Recuerden que viene un recorrido del pueblo de Egipto, donde habían mucha idolatría, había muchas cosas que al Señor no le guardaba. Y también el pueblo de Israel iba pasando por frontera de pueblos que eran idólatras, pueblos que a Dios no les agradaba, ¿verdad? Y que no tenían la gracia del Señor, ni tampoco la promesa del Señor. En el capítulo 21 encontramos: los sacerdotes deben ser santos y no deben contaminarse. El sumo sacerdote no debe contaminarse con nada. Los sacerdotes no pueden tener defectos físicos como ciegos, sordos, mudos o cojos. Capítulo 22. Pureza de los sacerdotes y comer cosas santas. Solo se aceptan ofrendas sanas. No podía usted llevar cualquier ofrenda y tenía que dar una ofrenda sana. En el capítulo 23 encontramos los días santos y habla sobre las fiestas, habla sobre el sábado, sobre la Pascua, día de las fiestas de panes sin levadura, habla sobre la ofrenda de las primicias, habla sobre las fiestas de las semanas, habla sobre la cosecha, sobre cosechar correctamente. Y también una fiesta que se hacía sobre la cosecha, también fiestas de las trompetas, día de la expiación y fiestas de las cabañas. O sea, aquí está todo en resumen. En el 24, ¿qué encontramos? El aceite de las lámparas del tabernáculo, el pan de la presencia. Un hombre que blasfema contra un hombre de Dios debería morir apedreado. Oiga bien, hoy en día pasan tantas cosas, pero es por la misma persona que si no se consagra bien al Señor, ¿cómo el Señor lo va a defender? ¿Me entiende? Un hombre de Dios es un hombre que Dios defiende. Una persona que se mantiene
tratando de vivir una vida digna delante del Señor, Dios la defiende. Si a usted te están pasando cosas injustas, que tú piensas de que te están haciendo cosas que son injustas, que tú no has hecho nada malo, y que te están acusando de cosas aún dentro de la iglesia, en tu hogar, donde quiera que tú estés, déjame decirte que Dios, tarde o temprano, Dios hará justicia. Aquí encontramos en el libro del Éxodo y entre el libro de Levítico cómo Dios defiende al extranjero, cómo Dios defiende al huérfano, a la viuda, cómo Dios defiende aún a aquellas mujeres que son engañadas por hombres, que las manipulan, que las engañan, se aprovechan de ellas sexualmente, emocionalmente y físicamente, y después las abandonan ahí. A veces las abandonan solas, a veces las abandonan con hijos, y ahí esa mujer, quizás también por la falta de experiencia, y también por falta de amor propio, y también por falta del amor de Dios, pues se dejó. Pero aún así, déjame decirte que a pesar de tu falta de sabiduría, tu falta de entendimiento, y cuando vienes al Señor, el Señor se convierte en tu proveedor, el Señor se convierte en aquel que escucha, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y Él escucha a las personas que venimos rendidos delante de Él, confesamos nuestras debilidades, nuestros pecados, las confesamos y no queremos seguir cometiendo el mismo pecado. Queremos rendirnos a Él completamente y no queremos seguir cometiendo el mismo pecado. Eso es lo que Dios ve, un corazón contrito y humillado, y jamás lo va a menospreciar. En el 25 encontramos el año sabático, el año de jubileo, cómo recobrar las propiedades. O sea, si usted ya perdió una propiedad en ese entonces, aquí se dan instrucciones cómo usted la podía recobrar. También cómo tratar a los pobres. O sea, siempre han habido pobres. Si usted se cree que solo usted es pobre, no, habemos muchos que somos pobres, yo también me incluyo. Leyes sobre la esclavitud, ¿verdad? Que también, acuérdense que lo leímos también en el libro de Éxodo, o sea, se da más específico. En el capítulo 26 se les dice que deben alejarse de la idolatría, que tienen beneficios por obedecer, serán bendecidos, y también serán castigados por desobedecer. En el capítulo 27, y este es el último, este es más corto que el libro de Éxodo, el Éxodo fue más extendido, nosotros vamos como 1 hora y algo. El capítulo 27, vemos aquí rescate por las cosas ofrecidas en un voto, como personas que se ofrecieron en forma de voto, animales, casas, campos, primogénitos, cosas dedicadas incondicionalmente a Jehová, y rescate por las 10ª partes. ¿Ok? Eso es lo que encontramos en el libro de Levítico. ¿Cuál es el punto central del libro de Levítico? Aquí estamos cerrando ya. El libro de Levítico contiene instrucciones sobre cómo desempeñar los deberes de sacerdocio, tales como el sacrificio de animales y otros ritos que servían para enseñar a los hijos de Israel acerca de Jesucristo y su expiación. El contenido de Levítico puede dividirse en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Leyes referidas a los sacrificios, consagración de los sacerdotes, leyes referidas a la pureza y la santidad. Aquí se refiere a la relación con Dios y con los demás. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos demostrado ser egoístas y rebeldes, reconciliarnos con el Dios Santo? De eso se trata el libro de Levítico. Cómo Dios en su gracia proporciona una manera para que las personas pecadoras y corruptas vivamos en su santa presencia, a pesar de no ser perfectos y no poder cumplir de una forma genuina y vivir en santidad para Él. Y es aquí donde nos damos cuenta de que solo la muerte de Jesús en la cruz provee el perdón de nuestros pecados diariamente, que este cuerpo terrenal, y el día que este cuerpo terrenal muera, es donde seremos librados de este cuerpo que continuamente nos lleve al pecado. Cuando Cristo venga por su iglesia, lógico. Y esta es la lucha de todo discípulo de Jesucristo, tener la confianza para hablar con Dios y pedirle perdón al Señor y decirle al Espíritu Santo que le ayude con cualquier debilidad, con cualquier lucha, porque no es con fuerza humana que vamos a poder vivir en santidad. Por eso vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que hubo un solo sacrificio, que hubo una sola ofrenda y que un solo sacrificio cubrió todos aquellos rituales, todas aquellas ofrendas, porque a pesar de que el pueblo de Israel continuamente llevaba ofrendas por sus pecados, vemos aquí, ¿verdad? O vamos a encontrar también más adelante, vamos a encontrar que a pesar de que el pueblo de Israel continuamente daba ofrendas por pecado voluntario, pecado involuntario, por pecado por fulano, por sultano, por mengano, déjame decirte que el Señor vio
que a pesar de que el pueblo, o sea, imagínense cuántos animales morirían continuamente ahí a raíz de que era la única forma que Dios podía perdonarte. Y en aquel entonces, si tú decías estar arrepentido por ese pecado que habías cometido, si tú decías que llevabas al altar un sacrificio vivo, que tú lo llevabas al altar, déjame decirte que tú tenías que presentar ese sacrificio con un corazón sincero, en tu mente, en tu corazón y en tu alma, tenía que haber sinceridad para poder llevar esa ofrenda allí al altar. ¿Sabes qué pasaba si esa ofrenda no era con sinceridad? Y si ese animalito que tú llevabas allí al altar de sacrificio, si tú lo llevabas y no estaba como el Señor había indicado, esa ofrenda no iba a ser recibida. Y dice que la persona era consumida por el fuego de Jehová. Si tú encuentras en Levítico, en aquel entonces no se jugaba con la presencia del Señor. En aquel entonces no veníamos, Señor, perdóname, y mañana voy otra vez me emborracho. Señor, perdóname, mañana voy otra vez me drogo. Señor, perdóname, mañana otra vez cometo el adulterio. Padre Santo, perdóname, otra vez mañana voy a robar. Mañana voy a decir malas palabras. Mañana voy a hacer cosas que no le agradan al Señor. O sea, allá no, en ese entonces no se estaba jugando con el Señor. Ahora vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia y el perdón del Señor Jesucristo. Ahora, el tiempo está terminando. Tú decides si todavía aceptas vivir bajo la gracia del Señor Jesucristo. Porque va a haber un tiempo que la gracia se va a terminar. Y que el Espíritu Santo, que es el que redarguye nuestros corazones, cuando leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y trae a memoria a nosotros lo que la palabra nos instruye y nos dice. Oye muchacho, oye joven, oye chico, ese camino por donde tú vas no es el correcto. Aquí en la Biblia, o sea, si no leemos la Biblia, el Espíritu Santo, ¿qué obra va a hacer en nosotros? Porque el Espíritu Santo obra cuando tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, pero tenemos que leer su palabra. ¿Cómo yo voy a saber qué Dios quiere de mí? ¿Cómo yo voy a saber que mi Dios, cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere Dios que yo hable? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Si yo no leo su palabra. Yo tengo que leer su palabra para que el Espíritu Santo obre en mí por medio de su palabra y su palabra me guíe. Por ejemplo, yo tuve un accidente. En el momento del accidente, mi mente se quedó en blanco y mi mente se fue a un evento que tuve hace más de 20 años, que también fue un evento muy fuerte en mi vida, que cuando cuente el testimonio sobre mi vida, ustedes van a ver. Entonces, ese fue un impacto grande en mi vida y no podía controlar mis emociones. Entonces, cuando volví en sí y estaba en el accidente de mi carro y miraba hacia el frente y yo le decía al Señor, gracias, porque a pesar que cuando fue el shock, el impacto del carro, yo sentí que me golpeé la cabeza, me golpeé todo, o sea, yo sentí que me había muerto, pues. Entonces, pero cuando volví en sí de nuevo, que mi mente cayó de nuevo en sí, que estaba en el carro, que me vi sentada ahí con mi cinturón y vi hacia el frente todo, y aquella lucha que tenía sobre mis emociones, en medio de ese shock de nervios que tenía, le dije, Señor, gracias, porque estoy con vida. Ahora, entré en un momento donde no podía controlar mi respiración, mi corazón latía súper fuerte, me desmayé, me llevaron al hospital y en medio de lo que iba en la ambulancia y en lo que entré en el hospital, de lo poco que yo recuerdo que yo no podía volver a la hora. Y mi mente estaba en el pasado, hace muchos años atrás, donde yo sufrí un secuestro en mi país. Entonces mi mente se fue para ese secuestro, a ese encierro. Ahora, ¿qué fue lo que detonó para que mi mente se fuera hacia atrás, a ese encierro? Que cuando yo quise abrir la puerta para poder tener aire de respirar, yo no podía abrir. Entonces, al estar encerrada ahí, mi mente se me bloqueó y se me quedó muchos años atrás, cuando yo tenía 18 años aproximadamente. Sí, 18 creo que tenía. Lo que te quiero decir con esto es que lo que viene a tu mente, lo que hay, es lo que tú has vivido, lo que tú has tenido, lo que tú has experimentado. Cuando tú vas a hacer un examen en tu escuela, en tu colegio, ¿cómo tú vas a contestar si no leíste ese libro, si no asististe a las clases? Entonces, ¿cómo tú vas a saber qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo Dios te quiere sacar de ese problema que tú estás? ¿Cómo Dios quiere sacarte de esa cárcel espiritual? Si tú no lees la palabra del Señor, tienes que leer la palabra del Señor. Si tú has llegado hasta el final de este mensaje, déjame decirte que Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero quizás no son cosas económicamente como tú quisieras, pero déjame decirte que la libertad espiritual es más preciosa, o sea, es algo que no puedes describir. Es como cuando
Bueno, es mejor como cuando te enamoras de alguien, que sientes aquella química, aquella vibración, que sientes que el mundo se puede caer cuando estás cerca de esa persona. Pero es más que eso, es más que esa sensación. Y déjame decirte que estar alejado del Señor es es más fuerte que como cuando la persona que tú amas te abandona, te da la espalda, te traiciona. Ese dolor aún es más fuerte en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dejar a Dios a un lado, dejar a Dios, alejarse de la presencia del Señor por el qué dirán, por mi pareja, por mis hijos, por mi madre, por mi trabajo. Abandonar a Dios, alejarse del Señor por algo terrenal. Déjame decirte que se paga un precio muy alto, porque recuerda que Satanás, como dice un dicho mundano, que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirva. Déjame decirte que mientras estemos en la iglesia, mientras estemos en el Señor, mientras estemos escudriñando la palabra del Señor, vamos a encontrar dificultades como el pueblo de Israel lo encontró. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tenía un Dios que cuando Israel se volteaba y decía: Señor, he pecado contra ti, he fallado, Señor, perdóname, el Señor les daba la victoria. Asimismo tenemos una guerra espiritual hoy en día. Tenemos una lucha contra las tinieblas. Hoy las tinieblas ya no se andan escondiendo. Hoy en las casas hasta los niños pueden ver los demonios, los espíritus, los pueden sentir. ¿Y sabes por qué? Porque hay puertas espirituales que se están abriendo cada día. ¿Por qué? Porque el pecado atrae a los espíritus inmundos. El pecado trae el mundo espiritual hacia nosotros. Abre esas puertas espirituales. Si tú vas a un centro de brujería, tú abres esa puerta espiritual. Si tú vas, que te lean las manos, que te lean las cartas. Porque tú vas porque quieres amarrar a tu marido. Si tú sientes una vela roja, una vela verde, porque quieres mantener tu marido en tu casa. Si tú vienes y le das un polvo en un vaso de agua a tu marido porque lo quieres tener controlado, solo a tu lado, solo porque estás arraigado, porque dependes de él emocionalmente. Si quieres también embrujar a tu mujer, a tu novia, lo que sea, déjame decirte que del momento que tú practicas esas cosas, tú abres un mundo espiritual y toda tu familia cae bajo una maldición generacional, tercera, cuarta y quinta generación. Déjame decirte que si tú has practicado la brujería, la santería, la hechicería, Dios puede libertar tu vida, Dios puede transformar tu vida, tu familia. Quizás tú no te ames a ti mismo, mujer o hombre, quizás tú no sientas nada por ti, tú sientes que el mundo para ti ya se terminó, que ya estás viejo, que ya no puedes hacer más, pero recuerda que hay una generación que viene atrás de ti que no merece pagar por un pecado que no cometió. Necesitamos continuamente poder venir delante del Señor y limpiar nuestra generación, limpiar nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos, los que vienen hacia adelante. Necesitamos instruir a esta generación en la palabra del Señor, que hay muchas cosas malas, sí, claro que las hay, pero déjame decirte que la palabra del Señor es más poderosa que cualquier otra palabra satánica. A mí me han mandado mensajes satánicos, mensajes diabólicos, me han mandado ataques diabólicos, ataques satánicos. No podemos negar que eso existe. Yo digo, si Satanás existe, si los monstruos existen, si los demonios existen, también existe un Dios poderoso que un día va a derrotar a Satanás una vez más, porque ya lo derrotó una vez más con su muerte en la cruz. Pero dice la palabra del Señor también, encuentro que mientras esté en esta tierra, Él va a estar gobernando. Él es el príncipe de esta tierra, no es el rey de la tierra, es un príncipe de esta tierra que imita todo lo que Dios hace. Él está imitando todo lo que Dios hace. Si usted lee la Biblia y tú te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo y conforme va leyendo la Biblia, cómo Satanás va imitando lo que Dios iba haciendo. Hoy en día hay muchos satánicos que oran, que ayunan, que hacen sacrificios también a Satanás, que como les leía, que pasaban los niños por el juego. Hay ritos satánicos donde se necesitan humanos que hagan sacrificios, donde hay humanos que se sacan su sangre para poder ser sacrificio. Los abortos son una forma también de sacrificio a Satanás. Hay muchas cosas que más adelante podemos ir estudiando, podemos ir viendo, que son verídicas, que sí existen en nuestra vida. Dios te continúe bendiciendo. Si necesitas oración, si estás enfermo, estás pasando por una prueba, por una tribulación, si tienes cualquier problema que tú tengas, mándanos tu mensaje. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Si tú eres brujo, eres hechicero, eres santero, aquellos que me han mandado mensaje, yo les bendigo y yo declaro libertad sobre sus vidas.
En este mundo tendremos aflicción, es verdad. Satanás podrá atacar nuestro cuerpo físicamente, podrá atacar a veces con pensamientos nuestra mente, pero tenemos que fortalecernos cada día en la palabra. Podemos fortalecernos cada día nuestras emociones en la palabra del Señor. Hay momentos de llanto, claro que los hay, pero termina mejor llorando en la presencia del Señor. Por ejemplo, yo he estado encerrada todos estos días en mi casa, no he podido salir, a veces me he sentido triste, quisiera salir porque a mí me encanta la libertad, me encanta salir, me encanta conducir y ahora me subo al carro y yo siento como que voy a chocar con otro carro. Entonces, ¿pero qué? Todo tiene un propósito, tiene un porqué, ¿verdad? Entonces, yo lo que les deseo es que puedan tener libertad y paz en sus vidas. Que el Señor te continúe bendiciendo. Si en tu casa hay ruido, si en tu casa escuchas cosas, ponte a pensar qué fue lo que pasó, de qué generación viene. Cuando terminemos todo esto o en medio de esto, vamos a hacer una prédica o una enseñanza sobre cómo liberarnos con la palabra del Señor, ¿verdad? Y cómo reconocer si mi vida está bajo maldición. Que el Señor te continúe bendiciendo. Recuerde que bajo maldición es una cosa y ataques demoníacos es otra cosa, y pruebas y consecuencias de nuestras malas acciones y consecuencias de nuestra desobediencia es otra cosa. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias por ser parte de este canal. Dios te bendiga.